le vamos a dar la bienvenida a una especialista que es de la casa. Justamente, ¿por qué? Porque ya la hemos tenido en varios programas y siempre ustedes quedan muy satisfechos con la información y su conocimiento que ella nos comparte. Estamos hablando de la doctora Rebeca Arias Barrantes, quien es médico general certificada en Harvard en terapia de testosterona. ¿Cómo está, doc? Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Bienvenida una vez más. Hace días no la teníamos por acá y que dicha que está de vuelta, porque esta es la pregunta del millón. Ya la gente lo asume, dice, ay, te enfermaste porque estaba muy estresado. O muy estresada, y lo hemos llegado quizás a normalizar, pero ¿cuál es esa relación que existe entre el estrés y la salud o la mala salud? Ok. Yo creo que es importantísimo conversar de que cuando nosotros estamos estresados, porque justamente lo hemos hecho parte de nuestras vidas, el cuerpo tiene dos reacciones, una reacción rápida y una reacción lenta. Esa reacción rápida es la que nos hace liberar adrenalina y noradrenalina, que son dos hormonas que nos permite activar y estar prácticamente listos para lo que venga. Entonces, por eso muchas veces cuando pasamos justamente por una situación estresante, se nos acelera el corazón, notamos la respiración un poco más rápida, sudamos, y esas son reacciones que pasan gracias a estas dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. Pero justamente eso nos hace estar como listos para la acción, independientemente de lo que sea esa acción, ¿verdad? Sea algo, un estrés psicológico, un estrés físico, algo a nivel laboral, a nivel de estudios, todo eso nos ocasiona que justamente nos mantengamos así. Hasta yo ahora que estoy aquí sentada con ustedes, probablemente estoy pasando por ese estrés porque estoy pues con el corazón acelerado y todo esto, pero eso nos hace entrar en acción, que no siempre es malo. Ahora, la respuesta lenta es cuando liberamos el cortisol. Todos hemos escuchado un poco del cortisol y siempre hemos dicho, el cortisol es malísimo, el enemigo, justamente. Pero en realidad no es tan malo como decimos, porque también nos ayuda a mantenernos en ese momento de estrés y en ese momento de poder tomar acción para las cosas que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Que a largo plazo mantener ese cortisol elevado o ese estrés constante o ese estrés crónico puede llegar también a alterar ciertos organismos o ciertas otras partes del cuerpo, por ejemplo el sistema inmune. ¿Por qué? Porque como estamos justamente en la situación o en el estrés momentáneo, pues entonces cuando ya terminamos ese estrés, entonces el cuerpo como que ya decide sentir lo que no había podido sentir. Entonces por eso, justamente conversando ahora con Rosy, dice, es que a veces tenemos procesos de estrés en los que decimos, no me puedo enfermar, ¿verdad? Sí. Pero justamente pasamos ese periodo de estrés y ahí va la enfermedad. Bueno, o peor, claro. Cuando uno dice, no me puedo enfermar, se enfermó. O que uno siente así como, la primera señalita del síntoma y uno dice, no tengo tiempo para esto, se me acomoda cuerpo, por favor. ¿Sabes cuándo pasa mucho eso? Bueno, los que me escuchan y son papás o mamás, de ya cuando uno tiene hijos pasa. Digamos, yo lo voy a decir así, en una gran etapa de mi vida de mamá, que ya llevo en esas prácticamente 9 años, me enfermaba menos, mucho menos. Porque pasabas. Claro, y ahora que ya en este año, digamos, como que ya yo siento que los chiquillos están más grandes, más autosuficientes, adivinen, enfermarte. Pero es muy vacilón, uno está en ese sentido de alerta, ¿verdad? O de repente va de paseo con los chiquillos y uno dice, no me puede pasar nada. Es más, uno ni lo piensa, uno sabe que uno tiene que ser fuerte. Pero ve qué interesante esa relación que hay entre mente y cuerpo, porque entonces ahora la doctora hizo una disociación, dice, yo puedo estar físicamente bien, pero si mi mente está piensa y piensa en cosas que generan estrés, ¿voy a estar comprando números de la rifa entonces, doctora? Por supuesto que sí. Y sí, estar estresado no es solo un estrés físico, porque también si estamos pasando por alguna situación, tuvimos alguna pérdida reciente, ya sea una pérdida de un familiar, una pérdida amorosa o lo que sea, pues estamos pasando por un duelo psicológico que además le genera estrés al cuerpo. Y que después de pasar por ese proceso de estrés, pues entonces le damos permiso justamente al cuerpo de sentir todo lo que no había podido sentir por ese cuadro de estrés.
Cuando los niveles de cortisol están muy altos, y esta es una hormona que se ha satanizado montones, ¿verdad? Y yo lo contaba acá hace unos programas que me salió como de esas imágenes motivacionales, entre comillas, que salía como una caricatura así toda linda y decía, en un mundo de cortisol, vos sé oxitocina. Ajá. Entonces me llamó mucho la atención cómo la gente, como usted decía, Doc, está tirando a un lado completamente negativo el tema del cortisol, pero nos mantiene alerta, y también el cortisol nos permite muchas veces pues salir adelante ante situaciones difíciles. Por supuesto. Ahora bien, mi pregunta es, cuando tenemos altos niveles de cortisol, ¿cómo los eliminamos ya después de que ese periodo difícil pasó? Por supuesto, y creo que esa es la parte complicada, porque se supone que una vez que el periodo estresante se termina, pues en teoría los niveles de cortisol deberían regularse. ¿Qué es lo que pasa? Que a largo plazo, como estamos manteniendo el estrés por muchísimo tiempo, llegamos a este proceso de estrés crónico, esos niveles de cortisol cuesta más que regresen a sus niveles normales o habituales. Entonces, pues de repente siempre nos han dicho, ok, hay algunas cosas que podemos hacer como para mejorar esos niveles de cortisol, dentro de esos respiraciones profundas o ejercicios de relajación o de respiración, que aunque uno diga, de verdad eso funciona, de verdad funciona. O sea, es increíble cómo funciona. Hace un tiempo había sacado una publicación sobre un ejercicio para relajarse que de hecho se llama el abrazo de mariposa. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ese justamente es que lo que hacemos es cruzar los brazos en el pecho y los dedos, digamos, que quedan tocando las clavículas, que es el hueso que queda muy cerquita de los hombros, hacemos como un tap de un lado y un tap del otro. Un tap de un lado y un tap del otro. O sea, hacemos un lado del otro, y eso acompañado de respiraciones profundas funciona muchísimo para ir bajando esos niveles de estrés, esos niveles de cortisol, y por ende ayudarnos más a largo plazo a mantenernos estables, por así decirlo. Esos son, pues por supuesto, toda la parte de ejercicios de respiración. Estos otros o puntos de presión, que también hay mucha gente que los conoce, por ejemplo, entre las cejas podemos presionarnos y de forma circular nos funciona. Es muy raro, pero funciona. Y así algunos otros puntos de presión en el cuerpo, como detrás de la oreja, que también es interesante. Uno escucha hablar eso y de verdad, como usted dice, parece mentira. Sí. Pero uno se detiene a hacerlos. Exacto. Y funcionan. Hace poco, en Buen Día, hicimos unos ejercicios de respiración, precisamente para lo mismo. Chicas, eran unas cosas tan sencillas y tan efectivas, como creo que había uno que era como, también era por un tema de coordinación, como que con la mano derecha uno inhala con la nariz, ¿verdad? Ajá. Y con la mano derecha, digamos, tapa su orificio izquierdo y comienza a exhalar solo por el orificio de la derecha de la nariz. Al salir el aire más lento, hace que uno baje revoluciones. Entonces es interesantísimo, porque es algo que uno puede hacer en cualquier lugar, ¿verdad? Y de repente uno dice, ay, y sí funciona. Doctora, pero llega un momento en que, y usted sabe que está en Así Somos tratamos todos estos temas súper serios y por supuesto informativos, pero queremos también ponerle un poco de humor, porque el estrés se ha convertido en algo tan dañino que ahora que usted decía lo del tap en la frente, hay personas que se ponen y terminan así, ¿verdad? Como el muñeco literal, el muñeco del meme que tiene la... Sí, que dice, presiónese aquí, en medio de las en medio del estrés, un zoom ahí. Entonces usted lo dijo y inmediatamente... Justamente así. Si tiene estrés, presiones en medio de la cabeza, vea, y quedan así. Literal. Ahí no sé. Pues sí, nos ha pasado. Como la muñeca. No, y aparte de estos ejercicios de respiración, la actividad física. Qué importante que es demasiado importante, porque además de ayudarnos, por supuesto que en la parte física como tal, a nivel mental nos hace liberar, y como decía Rose, la parte de oxitocina y de serotonina, que son las hormonas de la felicidad y que por ende nos hace sentirnos bien y nos hace sentirnos más tranquilos. Hoy lo que queremos ya en este momento del programa Rose es comenzar a abordar posibles soluciones, estrategias que nosotros mismos podemos aplicar para que esto
no suceda, o al menos que si pasa, porque somos humanos y nos hemos de enfermar allá una vez perdida, sea de la mejor manera, lo más llevadero posible y no tenga consecuencias como tener que incapacitarse, estar en cama o, ¿por qué no?, llegar a desarrollar hasta enfermedades que sean crónicas, claro, como lo decía la doctora. ¿Cuáles hábitos podemos implementar? Ok, les comentaba justamente los ejercicios de relajación de respiración. Esos son algo que es facilísimo y que, aunque no creamos, es demasiado útil. Dentro de estos les comentaba los puntos de presión y acompañado de respiraciones profundas. Entonces lo que podemos hacer es inhalar, durar 5 segundos inhalando, mantener por 5 segundos y durar 5 segundos botando. Y eso, hacerlo repetidamente por solo 5 minutos puede llegar a ser de muchísima ayuda. Después de eso, la actividad física, sin lugar a dudas, es una de los métodos que nos ayudan muchísimo con el estrés, porque justamente nos ayuda a nivelar esos niveles de, valga la redundancia, de cortisol, y a liberar hormonas, por ejemplo la oxitocina y la serotonina, que son como hormonas de la felicidad. Después de esto, y justamente para estar listos en caso de que después de ese pico de estrés lleguemos a enfermarnos, entonces la forma o una de las formas de hacerlo, pues los hábitos de alimentación, aunque no creamos, también tienen demasiado que ver, porque el uso de buenos antioxidantes, de por ejemplo vitamina C, nos ayuda a mantener el sistema inmune en todas, para que justamente esté listo. Si es que pasamos por un periodo de estrés, porque justamente es un poco complicado a veces controlar esos picos de estrés, pues para que el sistema inmune se encuentre prácticamente listo una vez que eso ocurre. Entonces, los hábitos de alimentación importantísimos, el consumo de antioxidantes, la buena hidratación y la vitamina C, que sigue siendo una de las mejores opciones. Doctora, yo tengo una gran inquietud, sí, y quiero ahorita ya decirlo públicamente, porque lo hablábamos ahora antes de entrar al aire. La alimentación es fundamental, pero una cosa es comer y otra es nutrirse, ¿verdad? Por supuesto. ¿Usted qué cree acerca de ese hábito? ¿Qué opina o qué sabe? Ese hábito que tenemos ahora muchas personas, de utilizar el celular mientras comemos. Pareciera que nos da placer. Ajá. Pienso, por ejemplo, en las personas que pasan en oficina o trabajan en laboratorios que no pueden ni siquiera usar su celular por políticas empresariales. Cuando llega su media hora de comer, tras de que es media hora o una hora, están con el plato de comida y el celular. Entonces uno dice, qué dicha para ya chatear y vacilar, relajarme. Pero yo tengo la impresión de que esa mezcla de tecnología con comer no es la mejor, porque no está llegándonos esos nutrientes a la mente, al cuerpo, como deberían. Por supuesto. Y de hecho también pensando en que esos niveles de cortisol a veces se elevan hasta por cosas psicológicas, con las mismas redes sociales y todo, estamos demasiado activos y no le estamos dando ni siquiera ese espacio, como decís vos, como para relajarnos, que es tan importante justamente para evitar estos picos de estrés y pues estos bajones después de esos periodos estresantes. Entonces, así como decís, pues sí, todos tenemos esa mala costumbre, lastimosamente, de que justo en el momento libre, claro, el teléfono mientras estoy comiendo, pero qué importante darle ese espacio para que nos nutramos de un poco más descansados, un poco más de reposo. Doctora, y leyendo un artículo sobre todo este tema del cortisol, mencionaban como recomendación el tomar al menos 15 minutos, obviamente protegidos con bloqueador y todo, pero 15 minutos de luz solar. Definitivamente. Verás que con la vitamina D es la vitamina del sol. Lo que pasa es que nosotros normalmente nos asoleamos en las peores horas, como entre 9 de la mañana y 2 de la tarde, que son las peores horas. Y si lo hacemos bien, lo hacemos llenos de bloqueador. Y la vitamina D es justamente una de las que nos ayuda a controlar estos procesos de estrés, de depresión, hasta eso. Entonces, asolearnos, ojalá unos 15 o 20 minutos antes de las 9 de la mañana, estaría genial.
estaría genial, porque como vos decís, ese aporte de luz solar, tanto en lo que nos hace despertar, pues también nos ayuda en la absorción de vitamina D, que es tan importante para procesos de estrés, de depresión, de sensación de estar tristes, de caídos también, que puede que vaya por ahí, por el lado de la vitamina D. Demasiado Doctora, importante. Sí. Y hay algo valioso ahora que usted habla tanto de vitaminas, y es una buena oportunidad para retomar un tema que en algún momento tocamos, y tiene que ver con los cócteles, ¿verdad? Vitamínicos. También eso es algo que sí está dando resultados, uno dice para subir defensas, pero ¿en qué momento sería valioso? Cuando uno detecta que se enferma mucho, o no, simplemente quiero estar bien y refuerzo hábitos saludables y ese tipo de inyecciones o cócteles. Por supuesto. Miras que justamente la parte de la sueroterapia o de los cócteles intravenosos entra mucho dentro de la medicina preventiva, porque es justo cuando la persona dice, mira, yo es que no quiero llegar a enfermarme tanto, no quiero pasar por procesos tan fuertes de estrés, de ansiedad. Entonces, antes de que esto llegue a ocurrir, pues entonces podemos entrar a los cócteles como tal de vitaminas. Entonces, eso es un aporte, digamos que un poco distinto por el hecho de que no tiene que pasar por sistema digestivo. Entonces, el porcentaje absorbido de estas vitaminas puede llegar a ser un poco mayor a que cuando tomamos las vitaminas por vía oral. Entonces, es una forma que puede ser un aporte muy importante y muy bueno, ya sea para prevenir, o si es que ya estamos pasando, por ejemplo, por un proceso de estrés o de ansiedad, se puede acompañar de ciertos suplementos, como por ejemplo el magnesio. No sé si han escuchado, pero el magnesio tiene como demasiados beneficios. Y justamente nosotros en la consulta en Dr. C tenemos un cóctel de vitaminas que es como antiestrés, antiansiedad, que combina magnesio con vitamina B12. Que es muy interesante porque pues esta combinación del magnesio con la vitamina B12 nos ayuda a estar un poco más relajados, más tranquilos, y hasta algunos pacientes que han llegado como en un proceso así de crisis, de estrés o alguna cuestión, me dice, necesito, pongamos por favor, lo ponemos, y dice, no creí que me fuera a poder dormir. Entonces duermen casi que mientras está pasando el suero, que es muy interesante, y justamente hasta nos ayuda en un descanso, porque sí, el magnesio es una fórmula mágica. Oh, muy bien. Aquí tenemos una consulta, doctora. Por supuesto. Nos dice, hola, en mi caso me recomendaron tomar hidrocortisona para aumentar de peso. ¿Qué tan recomendable es? ¿Es peligroso? Saludos. Gracias a nuestro amigo que nos envía este mensaje. Ok, la hidrocortisona es un esteroide. Lo que pasa es que cuando hablamos de esteroides nos asustamos porque pensamos en esteroides para crecer muscularmente. Pero no, los esteroides se usan en un montón de cosas y en un montón de procesos. Cuando pasamos por un proceso de enfermedad, si necesitamos como un apoyo adicional, utilizamos esteroides para ayudar a la persona a salir más adelante. Lo que pasa, por ejemplo, con estas cosas es que tiene que ser, por supuesto, enviado por un médico en una dosis adecuada, porque el exceso de esteroides nos puede llevar a producir más bien muchísimo más cortisol, justamente hablando de eso, y ese exceso de cortisol puede llevarnos a producir o a tener algunas enfermedades. Y ya más a largo plazo, pues entonces hay algún tipo de enfermedades que justamente las personas que toman corticosteroides o esteroides a largo plazo hace que se hinchen muchísimo y que entonces tengan los brazos muy delgaditos y la zona central muy, muy hinchada. Entonces por eso tiene que ser siempre de la mano de un médico que envíe la dosis recomendada y que justamente no se deje tampoco el medicamento a medio palo, como decimos, porque eso también es demasiado importante. ¿Qué tipo de enfermedades podrían desarrollarse, doctora? Vieras que, por ejemplo, un exceso de cortisol nos puede llevar a padecer de, por ejemplo, diabetes, aunque no lo crean, y hasta hipertensión arterial. Porque justamente ese proceso en el que aumentamos el cortisol nos hace que, como tenemos que estar listos, digamos, para la acción, entonces no nos permita absorber el azúcar, sino que el azúcar quede en sangre para tener energía para lo que ocupemos hacer. Entonces, eso nos lleva a que más bien desactivemos, por ejemplo, la insulina, que es la que nos permite absorber la glucosa o el azúcar en sangre, y entonces esa permanencia o de azúcar elevada en sangre, que justamente en un proceso rápido de estrés lo necesitamos como energía,
pues a largo plazo nos puede llevar a hacer que, un estrés ya crónico, de ahí tenemos los niveles elevados de glucosa en sangre y que entonces no la estamos absorbiendo bien y por ende puede llegar a generar algún tipo de diabetes tipo 2, por ejemplo. Esa es una. Y dos, que también en ese proceso de estrés y al tener el cortisol elevado, nos hace que los vasos sanguíneos se hagan un poco más tensos y que la presión prácticamente se eleve. Y justamente como la frecuencia cardíaca también se eleva para poder dar ese aporte de sangre a todos los músculos para estar listos para la carrera, por así decirlo, mantener esos niveles también durante muchísimo tiempo nos puede llevar a hacer que padezcamos de presión arterial elevada o de hipertensión arterial. Bueno, muy interesante. Gracias. Nos ingresa una consulta muy interesante, dice: buenos días, chicas, doctora, saludos desde La Fortuna. Saludos. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Para mí los síntomas se asemejan y siempre se relaciona el uno con el otro. Qué importante. Y creo que es una pregunta muy interesante, porque justamente el estrés a largo plazo también nos puede llevar a la ansiedad. Y lo que pasa es eso, que entonces un estrés cortito o por un periodo de tiempo muy corto nos hace estar preparados para la acción, pero un estrés constante, un estrés crónico nos hace llegar a un punto de la ansiedad, porque justamente los síntomas, como decía en esta consulta, se asemejan muchísimo. Entonces prácticamente el estrés a largo plazo puede llegar a generar ansiedad. Y creo que también es muy importante mencionar, porque hablábamos de la importancia de la actividad física, de la hidratación, de la buena alimentación, de los ejercicios de relajación, hasta del yoga, que es buenísimo también, que si ya pasamos por todos estos procesos y decimos es que aún así no logro controlarlo, que busquemos a un profesional que nos pueda ayudar. Eso es tan importante y creo que aprovechando también el mes, que justamente en este mes hablamos sobre la prevención del suicidio, creo que es demasiado importante llegar a conversar sobre estas cosas y que cuando ya no logremos tener ese control, aún realizando todas estas actividades que conversamos, que busquemos a un profesional que nos pueda ayudar, sea un profesional médico o sea también un profesional en psicología, por ejemplo, y que la gente sepa que hay muchísimos medios para pedir ayuda, que también es demasiado importante, porque justamente esa ansiedad y ese descontrol, o que sentimos que no podemos tener control sobre las cosas, es importante que lo consultemos. Sí, de hecho, ayer estuvimos hablando ampliamente del tema y qué dicha que vuelve a tocar este punto, porque también lo compartimos en nuestras redes sociales, ¿verdad, Rose? Claro. Ya está disponible la repetición del programa de ayer, en donde dimos incluso contactos puntuales para que usted busque ayuda si tuviera un episodio de estos. Pero bueno, doctora, creo que todo esto que hemos venido hablando es una suma de muchísimas cosas, porque bueno, sí, sería más sencillo decir no se estrese y uno más se estresa cuando le dicen que no se estrese, ¿verdad? Pero tratemos de primero tomar una reflexión de cómo llevamos el ritmo de vida, de por qué estamos tan acelerados, qué puedo hacer para bajar ese ritmo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Es muy importante. Siempre creo que hay alternativas que nos pueden permitir ese balance idóneo. Tenemos otra consulta que llega aquí a nuestro WhatsApp, el 57000915. Hola, ¿cuál es el efecto del estrés en la caída del cabello? Uy, qué buena pregunta. Y pues sí, el estrés también puede llegar a generarnos pérdida de cabello, porque la pérdida de cabello la podemos tener por muchas cosas. Dentro de esos, pues mucha gente dice, bueno, es que ya por la edad probablemente uno va perdiendo el cabello, que sí, por supuesto, pero también los niveles elevados de estrés nos llevan a tener una pérdida de cabello. Por supuesto que sí, y ese pico de cortisol nos hace también entrar a una fase de la pérdida del cabello que se llama fase telógena. Creo que no vale la pena entrar mucho en detalle, pero la gente empieza a notar que cuando se peina, cuando se lava el cabello, pues entonces se le está cayendo muchísimo. Y eso ocurre justamente también después de esos picos de estrés. Entonces hay muchas cosas también que podemos hacer para esto del tratamiento de la pérdida de cabello. Por supuesto hay que buscar la raíz de por qué nos está pasando, porque como les decía hay un montón de causas de esa pérdida. Puede ser que sea debido al estrés y que tengamos que todo esto que nos decía Nati, por ejemplo, de los cócteles de vitaminas, que también nos ayuda a dar ese aporte vitamínico para fortalecer el cabello. Pero
También a nivel de mercado hay un montón, por ejemplo, de el uso de células madre a nivel capilar, que no sé si lo han escuchado, pero es interesantísimo. Pues por supuesto ya más a largo plazo o más pensando en la gente que tiene una pérdida muy fuerte de cabello, el trasplante capilar y el plasma rico en plaquetas y estas cosas. Pero entonces definitivamente tiene, ya volviendo al tema, mucho que ver con el estrés. Rápidamente nos consultan, ya que estamos hablando del tema del cabello y el estrés, que si tiene alguna relación con las canas, que es una creencia popular. Vieras que sí. Suele suceder que personas que además de que por su genética, ya sus padres desde muy temprana edad empezaron a tener pelillos blancos o canas, pues entonces es normal que nosotros también las presentemos a edades tempranas. Pero los procesos de estrés además nos pueden alterar la parte del color a nivel de cabello. Entonces sí puede ser que cuando estemos o después de pasar de procesos de estrés muy fuertes, nos veamos más canosos de repente. Las canas, dice o que nos veamos más envejecidos, tal vez. Qué vida. Bueno, doctora, muchas gracias a ustedes. A usted y a las amigas y amigos que nos estuvieron escribiendo y haciendo sus consultas. Si queremos contactarla, doctora, ¿dónde podemos hacerlo? Por supuesto, nos pueden contactar al 8662-5767 o nos pueden buscar como Dr. C en Instagram o en Facebook. Que es dr.c _CR, así estamos en Instagram. Perfecto. Ella es la doctora Rebeca Arias Barrantes, médico general certificada en Harvard en terapia de testosterona. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.